Remontando el Paraná y luego el Paraguay, Juan de Salazar de Espinosa llegó a la bahía del Cacique Caracará, donde fundó una ciudad el 15 de agosto de 1537, día de Nuestra Señora de la Asunción. La fundación de Asunción se efectuó en medio de la toldería de los guaraníes, sobre la barranca del río. Y en ese mismo lugar, una década después, bajo la advocación de la Santísima Virgen, fue erigida por Fray Juan de los Barrios la primera iglesia de Asunción del Paraguay, que debido a su modesta construcción, desapareció a los pocos años a causa de los derrumbes producidos por los raudales. La primera catedral reunía todas las características propias de los templos en la etapa fundacional, siendo sus autores los carpinteros Sebastián Alfonso y Fernando Pérez. El 1 de julio de 1547, el Papa Pablo III elevó al rango de catedral la iglesia de Asunción, a través de una bula expedida a pedido del emperador Carlos V, convirtiéndose de esta forma en la primera catedral y obispado del Río de la Plata de la provincia gigante de las Indias. El primer obispo designado por el Papa Julio II fue Fray Pedro Fernando de la Torre. Nosotros tenemos el privilegio, el Paraguay tuvo, o la Asunción, mejor dicho, tuvo el privilegio de tener el primer obispado y catedral en el año 1547, por ser una ciudad la más importante, por ser el centro de la conquista, por ser la capital de la provincia gigante de Indias, el Papa le otorgó obispado y catedral. Esto poco a poco se fue haciendo la catedral cuando gobernaba Domingo Martínez de Irala, y según dicen de que fue justamente trabajando Domingo Martínez de Irala, cortando algunas vigas o ayudando, que le contrajo una enfermedad y que murió a consecuencia de eso. Esa fue la primera catedral que tuvo Asunción. Posteriormente se construyeron 3 catedrales más o menos todas en el mismo lugar de la actual catedral. Y esta, donde estamos actualmente, es la 5ª catedral que se empezó a construir durante el segundo consulado de Mariano Roca Alonso y don Carlos Antonio López, en el año 1842. El autor del proyecto de esta catedral no era conocido con precisión. Algunos han señalado al italiano Ravisa, quien sin embargo arribó al Paraguay 12 años después de realizado el diseño y cuando la catedral estaba concluida. Documentaciones localizadas en Asunción han permitido constatar que el verdadero autor del diseño fue el maestro arquitecto Pascual Urdapilleta, quien personalmente dirigió la obra acompañado del maestro Patricio Aquino y Ambrosio Torres. Esta construcción ya se hizo con una estructura muy sólida, basada ya en piedras de Tacumbú, y con una estructura ya con la utilización del cemento puzolánico, y el muro de los revoques fueron hechos ya con cerecita natural, que era una mezcla de grasa de cerdo con cal viva. Este templo fue una de las expresiones nuevas en el nuevo discurso neoliberal que insertó don Carlos Antonio López a la cultura paraguaya en sí. De los antiguos templos perípteros quiere decir con corredores perimetrales, como el caso, por ejemplo, del templo de Yaguarón, que es un caso típico. Este es el primer templo que tiene frontis, que vendría a ser la parte frontal del edificio, con un torreón ya neoclásico, y el interior de las naves está compuesto por arcadas que tienen 1 metro de ancho y que, como ven ustedes,
fueron tan bien construidas que hasta este momento siguen siendo totalmente sustentantes de toda la estructura de este edificio. Haciendo un recorrido por el interior del templo, encontramos la nave central. El altar está compuesto de dos elementos diferentes: el retablo del barroco colonial tardío que perteneció a la iglesia de los franciscanos de Asunción y un frontal escalonado revestido de plata repujada, colocado delante del retablo e integrado al mismo, cumple las funciones de altar. La gran cruz de plata con aplicaciones de bronce dorado y la sacra central fueron hechas por Matías Mariano en 1727. La nave central está adornada con grandes arañas de caireles traídas de Europa a finales del siglo pasado para el Palacio de López y que debido a su tamaño no pudieron ser colocadas ahí. Los tallados de los retablos del altar mayor y de los dos altares perimetrales son construidos en la época de don Carlos Antonio López y fueron hechos por artesanos tallistas en madera paraguayos. El Paraguay tenía muy buenos talladores ya con esa tradición de guaranítica de la época de las reducciones jesuíticas que a través de generación a generación iban siendo transmitidas. Actualmente los últimos retoques se han dado en función a un tipo de arquitectura clásica, principalmente en la época del mariscal José Félix Estigarribia, donde se han hecho los últimos retoques de este templo. El templo consta de 3 naves separadas por 2 filas de arcos de medio punto. El techo es de 2 aguas y sencillos artesones policromados de madera aserrada hacen de cielo raso a las amplias naves compartidas por hileras de grandes pilastras estriadas. En medio del templo, haciendo juego con el retablo del altar principal, está el púlpito con la escala para subir. Tiene el capitel tallado en forma de corona toda dorada y pendiente en el centro una paloma que simboliza al Espíritu Santo. Sigue el altar de la Virgen del Carmen, donde una bella imagen de madera policromada está en su retablo colonial. El retablo y altar del Sagrado Corazón de Jesús tiene sagrario de bronce, artísticamente trabajado con aplicaciones de plata, y a ambos lados del trono de bronce, ángeles de yeso lo custodian.
El primer arzobispo de Asunción fue el monseñor Juan Sinforiano Bogarín, cuyos restos yacen en un monumento de granito ubicado al costado derecho del templo. Varias otras tumbas de obispos reposan en el recinto de la catedral, siendo una de las últimas la del monseñor Aníbal Menaporta. Uno de los acontecimientos importantes realizado en la catedral cada 15 de agosto, en honor a la ilustre Nuestra Señora de la Asunción, patrona del Paraguay, es el Te Deum, cántico que usa la Iglesia para dar gracias por los beneficios recibidos. Dicha celebración ha permitido la presencia de varios mandatarios que ha tenido el Paraguay. Posteriormente, el que lo sucedió a Juan Sinforiano Bogarín fue Monseñor Agustín Blujaki, que hace poco tiempo se puso una placa y su fotografía en el museo que llamamos de la catedral. Es realmente maravillosa ver las maravillosas piezas que se conservan, que están en el mismo recinto adentro de la iglesia de la catedral y que hoy se llama Museo Agustín Blujaki. Aunque el Museo del Tesoro de la Catedral no pueda ser comparado con otros museos del mundo, las piezas raras y originales que existen lo enriquecen y hacen interesante. Y a la vez guarda un patrimonio cultural único que es el reflejo de la vida y de los sentimientos de la sociedad de ayer que aún perdura. Los paraguayos no tenemos aún conciencia de nuestro patrimonio. Con frecuencia, el afán de lucro, la desidia o el mal comprendido concepto del progreso han destruido valiosos testimonios de un pasado en el cual todos deberíamos reconocernos, porque patrimonio es todo aquello que recuerda un momento importante de la vida de un pueblo. La Catedral Metropolitana de la ciudad de Asunción es un testimonio de fe. Conservémosla.